Estudios Internacionales, se viste de gala para recibir a nuestro primer embajador de este curso, el excelentísimo embajador don Adolfo Zamora, de Nicaragua. Es un viejo conocido de España, puesto que además ha sido profesor durante muchísimos años de la Universidad Autónoma de Madrid de Relaciones Internacionales, el sitio de referencia ha sido director jurídico de Relaciones Exteriores de Nicaragua, ha sido abogado ante la Corte Internacional de Justicia de diversos casos muy importantes de la política nicaragüense que se les afectaba. Bueno, es profesor nuestro y espero que disfrutemos hoy con él. Su ponencia va a ser América Latina en el nuevo orden mundial y sin más, pues ya le tengo la palabra a su excelencia. Buenas tardes. Pedí que pusieran el mapa ahí del continente americano para que tengan constancia física de algo que han visto muchas veces, pero no todas las veces se interpreta. Y es que América Latina es un continente aislado, con excepción de Australia, que está un poquito más aislado, pero a fin de cuentas se puede llegar en lancha. El continente americano limita con dos océanos. Nosotros tenemos norte y sur, y este factor geográfico ha sido tremendamente condicionante en el desarrollo de los países latinoamericanos, y está en la base, se lo explicaré más adelante, de su desarrollo. Pero hoy quería también referirme a otro hecho muy importante para América Latina, que por algún motivo extraño ha pasado desapercibido para todo el mundo, incluso para mí. Se me olvidó este hecho hasta este fin de semana. Y es que el 9 de enero de 1983 se creó el que fue conocido como Grupo de Contadora. A los jóvenes no les dirá nada, ni siquiera sabrán dónde está Contadora. Es una pequeña y paradisíaca isla en el archipiélago de las Perlas, en el Pacífico de Panamá. Y ahí se reunieron a principios del año 83 los ministros de Relaciones Exteriores de México, Venezuela, Colombia y claro, Panamá, que es el anfitrión, con el propósito de buscar alternativas a la crisis centroamericana y más en concreto a la amenaza de una invasión militar contra Nicaragua, la Nicaragua de los años 80, que era la Nicaragua de la Revolución Sandinista. Una invasión que estaba a las puertas y en la que estaban involucradas las dictaduras de Chile y Argentina. Argentina había ofrecido tropas y también en algún momento, hasta el cambio de gobierno, esta iniciativa o esta intentona norteamericana después de la Revolución Sandinista había sido apoyada por el gobierno de Colombia. Lo que pasa es que habían pasado elecciones en el 82 y con el nuevo gobierno dio un giro radical a este país hasta llegar a ser parte del Grupo de Contadora. Contadora, como se le pasó a conocer, es posiblemente el hito más importante en las relaciones intrarregionales. Quienes conocen un poco la historia latinoamericana saben que a partir de la independencia la región se disgregó y pasó a ser una neocolonia de Gran Bretaña. Y este hecho marcará profundamente el desarrollo de América Latina en el siglo XIX, y lo marcará tan profundamente que deja sentadas las bases de la dominación extranjera, de manera que cuando irrumpe Estados Unidos en el escenario continental, los países latinoamericanos, los gobiernos, las oligarquías, solo tienen que cambiarse de sombrero, del bombín británico al tejano, porque la estructura de
dominación sigue siendo la misma y ni siquiera tienen que cambiar el idioma de la potencia neocolonial. Hubo un intento de reunión latinoamericana en el famoso Congreso Anfictiónico de Panamá de 1825, que fue una quimera. No participaron ni la mitad de los países emergentes. Y después otros intentos de integración regional, como la Unión Panamericana, creada en Buenos Aires en 1910, o la OEA, creada, Organización de Estados Americanos, creada en Bogotá en 1948, pudieron ser ese foro porque el peso de Estados Unidos en aquella organización regional lo distorsionaba todo, y así se habló en su época de la OEA o del sistema interamericano como los 20 y el 1, y era que Estados Unidos, un país, tenía más peso que los otros 20 miembros, de manera que aunque se produjeron resultados magníficos en el campo del derecho internacional, de hecho en el hemisferio americano se creó el moderno derecho internacional que después América Latina heredará al mundo a través de la Organización de Naciones Unidas, pero eso es, digamos, otro misterio. Pero en fin, a lo que quiero llegar es que esta situación de disgregación real, aunque de asociación formal a través de la Unión Panamericana y de la OEA luego, tuvo en el grupo de Contadora un punto de inflexión histórica. El grupo de Contadora fue la primera iniciativa regional dirigida a oponerse a la política de Estados Unidos contra un país latinoamericano. Antes de eso, cuando la guerra de Sandino de 1927 a 1933 en Nicaragua, en la Conferencia Internacional Americana de La Habana en 1928, donde nació el principio de intervención, un grupo de países dirigido por Argentina y México se enfrentaron duramente a Estados Unidos por la intervención en Nicaragua, pero aquello fue un hecho puntual, pero Contadora ya era un propósito deliberado de crear un mecanismo regional que actuara como mediador entre Estados Unidos, el gobierno de Ronald Reagan y la Nicaragua sandinista. La historia es larga, de hecho yo la reuní en este libro, lo traje yo solo para tomarle unas notas, no para pedirle a nadie que lo compre, además está agotado, sino porque Contadora fue una experiencia magnífica en cuanto permitió a los países latinoamericanos conocer sus propias posibilidades, algo que hasta ese momento no había podido verificarse sobre los otros. Contadora fracasó en el propósito de detener la guerra contra Nicaragua, pero no fracasó en el propósito de impedir la intervención estadounidense. De hecho, el papel de Contadora, el papel político, fue tan importante que logró neutralizar la política militarista de la administración Reagan, obligándola a recular y forzándola de muchas formas a escoger la vía política, sin renunciar obviamente a la guerra contrarrevolucionaria que a la postre destruiría Nicaragua y determinaría el fracaso de la revolución sandinista. El grupo de Contadora se amplió en 1985, exactamente el 28 de julio, cuando se reunieron en Lima para la toma de posesión de Alan García. Y a este grupo se incorporaron 4 nuevos países, que eran países además recién salidos de dictaduras militares, que eran Brasil, Argentina, Uruguay y Perú. Y esto es otro hecho histórico inolvidable, porque era la primera vez que países sudamericanos decidían involucrarse en una política que tenía su epicentro en el conflicto regional, en Centroamérica.
para los países del Cono Sur, Centroamérica era otro mundo. Su vinculación desde el neocolonialismo británico había sido evidentemente en Europa. Y esto fue una experiencia inédita. Ya eran 8 países formando un bloque regional, el primero en la historia, que además reunía al 70% del territorio, al 60% de la población, a las economías más grandes. Y lo más importante, dentro de este proceso negociador, los países latinoamericanos se iban descubriendo a sí mismos. Por eso, y aquí viene el otro hito, el 18 de diciembre de 1988, cuando ya el proceso mediador de contadores está agotado, cuando ya se han dado cuenta que la deriva de la política estadounidense había llegado a un estancamiento, pero ellos no quisieron desaparecer. Es decir, el proceso contadora había alcanzado un nivel de desarrollo tan fuerte que en diciembre del 88, en una reunión en Río de Janeiro, deciden transformarse en Grupo de Río y convertirse, según el comunicado que emitieron, en un mecanismo permanente de consulta y de concertación política. Pasó la crisis centroamericana, cambiaron los tiempos, pero el Grupo de Río permaneció. Y si en un inicio lo formaban 8 países, después se fue ampliando hasta llegar a integrarlo en la práctica totalidad de países de América Latina y el Caribe. Y fue del Grupo de Río que nació la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina, de Latinoamérica y el Caribe, que es la primera instancia regional, estrictamente regional, sin Estados Unidos. Y esto es la demostración de muchas cosas, pero sobre todo del cambio profundo que ha experimentado Latinoamérica en estos 30 años, en las que se pasó de una región fragmentada y bajo la hegemonía de Estados Unidos a una región decidida a integrarse como nunca antes en la historia y a jugar un papel como bloque regional en el nuevo concierto mundial. Es decir, sin este proceso de 30 años, de 3 décadas, es muy difícil entender a cabalidad el actual papel de América Latina en la nueva reordenación del poder mundial. Aquí en España se le da mucha importancia a Brasil, obviamente es la mayor economía regional. Sin embargo, desde una visión latinoamericana, nadie está viendo a Brasil como la quieren presentar aquí, como una potencia neohegemónica. Porque si uno lee ciertos periódicos pareciera, bueno, que quien va a sustituir a Estados Unidos va a ser Brasil. Pero nada de eso está planteado en los términos de relaciones intra-latinoamericanas. En primer lugar, porque hasta el momento, de ninguna forma Brasil ha dicho que quiere ser potencia hegemónica. Ellos insisten y repiten que quieren ser un socio de América Latina. Que ellos quieren ser parte de América Latina. Y una de las medidas para demostrarlo es la enseñanza acelerada del español. Porque como dijo un presidente brasileño, Brasil limita entre el Atlántico y el español. El otro hecho es que América Latina, después de 2 siglos de dominio y expolio extranjero, pasa completamente de hegemonías. Si en el momento en que hay un país que pretenda actuar como potencia hegemónica, en ese momento ese país
podrá seguir existiendo, pero dejará de tener capacidad de liderazgo en la región. Porque una cosa es tener liderazgo y otra cosa es ser hegemónico. También estamos claros de que haya un proceso económico importante. Estamos lejos de las grandes potencias económicas, científicas y militares del mundo. Si la economía de Brasil o la de México, con ser la más grande, están lejos de la de India y la de China. En materia científico-técnica, América Latina está en pañales. Cuando yo trabajaba en una de mis últimas investigaciones, me llevé la desagradable sorpresa de que el 5% de las patentes mundiales eran latinoamericanas y que solo Suiza patentaba 3 veces más que todo nuestro subcontinente. Es decir, que no puede la región imaginarse escenarios que no existen, porque desde siempre el dominio del desarrollo científico-técnico ha sido esencial en el desarrollo de los países, y nosotros ahí estamos todavía en un punto donde podríamos estar. Pero bueno, eso no quita importancia al hecho de que América Latina ha entrado en un proceso de integración, de crecimiento y de igualdad, y de lucha por la igualdad, mejor dicho, como nunca antes en la historia. Tampoco la región había visto nunca gobernar de manera democrática a tantas fuerzas de izquierda. Una anécdota les ilustra, y es que salió hace poco la noticia de que el gobierno de Uruguay, cuyo presidente, ustedes saben, fue un guerrillero, Tupac Amaru, había decidido enviar de embajador a Nicaragua a un ex Tupac Amaru que había combatido con las fuerzas sandinistas en la lucha contra la dictadura. Porque una página que no he contado, que poco se cuenta, es que en la revolución sandinista se juntaron todas las fuerzas de izquierda latinoamericanas para apoyar al Frente Sandinista en la lucha contra la dictadura. Hay centenares de compañeros que murieron en el Frente Sur, donde era el sitio al que se acudía con más facilidad porque se entraba por Costa Rica. Compañeros chilenos, argentinos, cubanos, panameños, venezolanos, uruguayos, que están ahora gobernando, los que sobrevivieron, digo. De manera que la región está experimentando una transformación, repito, como nunca antes en su historia. Porque ha habido otros momentos de crecimiento económico, sobre todo vinculados a procesos externos. Las 2 guerras mundiales, por ejemplo, por la demanda de materias primas, impulsaron un enorme crecimiento de las economías regionales, pero cuando se acabaron las guerras vino el parón económico, pero ahora se está inmerso en procesos de crecimiento desde dentro. Por ejemplo, la economía nicaragüense está creciendo sobre todo por las exportaciones a otros países latinoamericanos. Buena parte del crecimiento de Brasil es por su relación con otros países de América del Sur. La mayor inversión que hay ahora en Nicaragua es una inversión de empresas brasileñas por 1.300 millones de dólares. Estamos, por tanto, en un proceso en el que no se quiere repetir los modelos de dependencia del pasado, vinculando nuestras economías al quehacer de otros países, sino que se está trabajando para sentar la base de un desarrollo autónomo propio, basado, eso sí, en la integración regional. Y basado también en otro aspecto que es esencial, y es la conexión con Asia. El crecimiento latinoamericano sería inexplicable sin este cambio radical en los socios comerciales.
para la gran mayoría de países latinoamericanos, las relaciones estratégicas en el siglo XXI serán con China y con India. De hecho, China es el segundo socio comercial de Chile, de Argentina, de Brasil, de Costa Rica, es el tercero, de etcétera, etcétera, algo que hace 10 años era imposible de imaginar. En América Latina es cada vez más común ver productos elaborados en India, en Corea del Sur. Japón ha encontrado ahí un enorme nicho. Y eso ha llevado, obviamente, a un debilitamiento, a una reducción de los intercambios con Estados Unidos, pero sobre todo con Europa. En el nuevo orden mundial, si la economía ha estado presente siempre, en este siglo tendrá un papel demoledor. Porque deben ustedes anotar algo que quizás sea la seña de identidad del siglo XXI. Ya queda muy poco espacio para las guerras imperialistas. El gran desarrollo de un grupo de países europeos en el siglo XIX y primera mitad del XX fue un desarrollo promovido desde las guerras colonialistas e imperialistas. Europa cimenta su progreso y un proceso de acumulación de riqueza astronómico sobre la base del expolio y el colonialismo, sustentado en la absoluta hegemonía militar europea vis-a-vis el resto del mundo. Pero ese mundo, y valga la redundancia, ha desaparecido. De hecho, una de las tantas lecturas que se pueden extraer de las aventuras militares de la OTAN en Irak y en Afganistán es el fracaso del modelo militar neoimperial. Y eso que estamos hablando de dos países atrasadísimos, pobrísimos y aislados. En términos militares, cuando una fuerza del poder de la OTAN entra en una aventura militar que no termina en victoria, solo se puede leer en términos de derrota. ¿Y esto qué implica? Que en el siglo XXI la correlación de fuerzas mundial la va a determinar más que nunca la economía. Ya no cabrán las guerras imperialistas como la guerra del opio, en la que Inglaterra impuso a China la libre importación de drogas, porque en esa época el narcotráfico era legal. Tampoco podrán los barcos estadounidenses llegar a los puertos japoneses a imponer tratados para que Japón compre, aunque no quiera, mercadería estadounidense. Ahora hay que competir. Y eso significa que las reglas son otras. Yo les daré un ejemplo de los cambios en el mundo que yo pude ver a lo largo de mi crecimiento en Nicaragua. Cuando yo era niño, la práctica totalidad del parque de vehículos era estadounidense. La práctica totalidad de juguetes, caramelos y cualquier cosa que se pudiera probar ahí era made in USA. Pero yo hace unos años que fui a ver unos parientes en California, paré en Phoenix, y había una tienda de artículos auténticos manufacturados por indígenas estadounidenses, y yo me compré dos de esos caballos manchados de las películas del oeste y me los llevé, y cuando los traje a mi casa de Colmenar y abrí hasta el último papel, me encontré una hojita doblada que decía Made in China. Dije yo, realmente Estados Unidos se acabó.
Porque me traje de California un bus en Centroamérica, nos llevamos para buses públicos los buses escolares, que en Estados Unidos tienen un plazo de caducidad determinado por razones de seguridad, sus niños valen mucho, los nuestros valen poco. Y entonces todos los buses son amarillos, hasta que la gente llegue y los pinta. Pues entonces me encontré en una tienda de chinos en California unos buses amarillos, como los escolares, buses top, no sé qué, no sé cuánto, lo llevé made in China. Y de esto resulta, le voy a dejar tiempo a la pregunta, ¿por qué nos entendemos bien con los asiáticos? Miren, tratar con los chinos es una delicia. Al pan pan y al vino vino. Aquí no se siente un europeo como los europeos, son como la mamá de Tarzán, el sobrino de Chita, ¿saben? Siempre tienen autoridad moral, los derechos humanos, la democracia, bueno, una serie de cosas que ya se están cayendo aquí, pues porque con los chinos uno negocia. Ustedes tienen esto y yo tengo esto. Entonces somos mercados complementarios. Asia es un continente, por ejemplo, sobrepoblado. Sus niveles de productividad de alimentos están en el límite o están desbordados. China e India, con el crecimiento de la economía y el acceso de grandes capas de la población a mejores niveles de bienestar, ha implicado una demanda de mayor y mejor cantidad de alimentos. Latinoamérica, nosotros somos poquitos. Ten en cuenta que Nicaragua tiene 130.000 kilómetros cuadrados y 6 millones de habitantes. Bangladesh tiene 190.000 kilómetros, pero tiene 60 millones de habitantes. Y nosotros tenemos enormes cantidades de tierra, agua y recursos para alimentar a buena parte de la población asiática. Y ellos tienen productos de tecnología media y alta que venden a precios muy competitivos, que a nosotros nos sirven, entre otras razones, porque son mucho más baratos. En Nicaragua se ven cada vez más camionetas hechas en India. Valen la mitad que las japonesas. Y cada vez más productos están hechos en China. China abrió en Panamá un enorme centro de distribución. Y en ese orden estamos y nos sentimos bien. ¿Para qué les voy a decir que sí, sí? Y voy a terminar con un dato histórico. La independencia para América Latina fue posiblemente la mayor catástrofe de su historia. Nos llevará 300 años recuperarnos de eso que se llama Libertadores. Entre otras razones, porque se dio en el peor momento histórico en que pudo darse. Porque la historia es caprichosa. La independencia de Estados Unidos se dio en un momento histórico óptimo para Estados Unidos. Estallaba la Revolución Francesa, estallaron las guerras napoleónicas. Entonces los europeos empezaron a matarse entre ellos y Estados Unidos se vio obligado a crear su propia flota mercante, porque los europeos tenían las suyas involucradas en los conflictos militares. Al disponer de su propia flota, Estados Unidos se convirtió en un ente autónomo de su desarrollo. Y en segundo lugar, la economía norteamericana, que era eminentemente agrícola, vendió absolutamente todo lo que producía, lo vendía a los contendientes. De manera, y eso lo encuentran en cualquier economista estadounidense, fue un periodo de oro. Los 30 años de los conflictos napoleónicos fueron para Estados Unidos 30 años de un crecimiento espectacular, cimentado en la exportación de todo lo que producía. Lo que le llevó a multiplicar su flota mercante y a partir de ahí a ser independiente.
América Latina fue independizada a la fuerza por un grupo de iluminados a partir del desastre de Trafalgar que dejó a España sin flota de guerra, de la invasión napoleónica que dejó a España apresada y sin fuerza, de manera que no resultó difícil. Pero eso implicó destruir las economías regionales, porque el comercio intrarregional entre las provincias o colonias españolas se hacía por barco. Y España se llevó los barcos. El intercambio regional era indispensable para las economías. Y es más, España tenía un sistema como ese sistema de compensación que tiene la Unión Europea. Los virreinatos ricos, las áreas ricas enviaban recursos a las pobres. Del virreinato de Lima salían recursos a la Capitanía General de Chile y del virreinato de Nueva España salían para la Capitanía General de Guatemala. Cuando se rompe todo eso, los países quedan absolutamente en la ruina y sin medio de comerciar. Y esto lo llena Inglaterra, que se convierte en el único país que comercia. El único que posee barcos. Es más, Inglaterra hace firmar a Brasil y a Argentina tratados por los cuales no pueden desarrollar su propia flota pesquera, marítima, mercante, perdón. De manera que la economía latinoamericana queda sujeta a Inglaterra y a partir de ahí todos los desastres. Y ya con esto termino, podríamos seguir hablando 2 días, pero en fin, no me trajeron a mí para eso.